Antes de orar para pedir por gracia, porque ustedes saben que cuando venimos un domingo hay una lucha, y es una lucha que se gesta cada vez que la palabra de Dios es proclamada, y es la lucha de saber a quién voy a escuchar y a quién voy a obedecer. Nadie puede obedecer bien si no escucha primero bien. Y para escuchar bien, yo tengo que pedir por gracia, porque en la mente, mientras estás escuchando, puede ser que tú te vayas con tu mente a cualquier otro lugar o aún en la misma mente empiece a generar argumentos en contra de lo que Dios está diciendo. Así que la oración de nosotros tiene que ser: Señor, dame de tu gracia para tener un corazón que busque escuchar tu voz. Porque si escucho bien tu voz, obviamente voy a poder obedecer bien la voz a la que estoy escuchando. Miren, ahí en Juan, capítulo 14, versículo 15, mira, dice Jesús: si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Esta palabra guardar tiene que ver con recepcionar, atesorar, aferrarte, obedecer. Sí, el punto es ese: atesorar, obedecer mis mandamientos. Y en el versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, porque yo puedo tenerlos en la mente. Yo puedo tenerlos registrados en mis pensamientos, pero acá agrega algo más. El que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. O sea, Jesús está estableciendo acá una conexión tan importante, no solamente en conocer lo que Él ha dicho, sino en obedecer lo que Él ha dicho. A tal punto que el criterio de Jesús para catalogar a aquel que obedece es que ese verdaderamente es el que le ama a Jesús. Ese es el que verdaderamente ama a Jesús. El que al final guarda sus mandamientos. ¿Por qué el obedecer es una muestra de amor? Porque Cristo es el Rey. Y como Él es el Rey, si Él es el Rey, entonces Él va a gobernar el corazón. Y cuando el Rey gobierna el corazón, entonces tu lealtad ya no va a ser más a lo que antes eras leal, o sea, a tu corazón, sino vas a ser leal a ese Rey. Y esa lealtad se va a ver reflejada no por los sacrificios religiosos que tú y yo hagamos, sino por la obediencia a la verdad que ese Rey ha expresado a través de su voluntad. Así que el desafío de este domingo y de cada domingo es poder escuchar bien la verdad de Dios y tener un corazón que la obedezca. Porque la obediencia es la muestra de amor a Dios. Es la muestra de amor a Dios. Y ahí termina este pasaje, esta sección, diciendo Jesús: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mira qué impresionante esto. O sea, uno pide que Dios se manifieste, ¿no es cierto? Y la pregunta es: ¿cómo, según este pasaje, Dios se manifiesta? ¿A quién se manifiesta? Delante de aquellos, dice claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda. A ese yo me voy a manifestar. Así que vamos a pedirle a Dios por gracia para que en lo que Él nos esté llamando hoy a través de su palabra, nosotros podamos tener corazones ávidos para escuchar bien y para obedecer bien, ¿no es cierto? Ese es el desafío. Oremos. Amado buen Dios y Padre, te queremos dar muchísimas gracias por quien tú eres. Señor, gracias porque tú eres quien está edificando a tu iglesia. Es precioso cantar esas verdades y poder recordar que al final de la historia ningún ser humano va a poder destruir a la iglesia, ni aun el diablo, ninguna hueste espiritual podrá, Señor, hacer desaparecer lo que has edificado en la roca que es Cristo. Señor, gracias porque nosotros somos parte de esa familia, de ese pueblo que fue comprado a precio de sangre, y nosotros cada día enfrentamos la vida o la muerte con esperanza, porque tuyos somos, y si tuyos somos, tú nos preservas, nos proteges
y nos provees de todo lo que necesitamos. Señor, en esta mañana, Señor, danos de tu gracia para poder poner atención a lo que dice tu verdad. Danos de tu gracia también para que en aquello que tú a través de tu Espíritu nos estás marcando o trayendo convicción, nosotros no nos endurezcamos, no levantemos argumento, no ataquemos, Señor, tu verdad. Danos de tu gracia para que al final no sea nuestra carne, sino tu Espíritu que está dentro de nosotros, el que controle, guíe nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestro caminar acá en la tierra. Ayúdanos, Señor. Gracias porque tú estás acá en medio de nosotros. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, vayamos ahí con nuestras Biblias a 1 Corintios. Tengámosla ahí ya preparado. Vamos a empezar un nuevo capítulo, el capítulo 6. Tengámoslo ahí abierto. Bueno, después de tratar el caso de inmoralidad que los creyentes de Corinto estaban permitiendo y de haberles dado pautas y razones claras para resolverlo y tratarlo, ahora Pablo va a tratar otro desorden en la iglesia. ¿Y cuál era? Los corintios tenían pleitos y conflictos, los unos con los otros. Y estos conflictos que tenían de hermanos con otros hermanos los llevaba a presentarse delante de la corte y delante de los tribunales. Esto pasaba en la iglesia. O sea, los hermanos peleaban, tenían conflictos, habían disoluciones de unos con otros, y como no se podían resolver estas situaciones conflictivas, lo que estaban haciendo los corintios es ir a buscar a jueces, a magistrados, a presentarse delante de la corte para acusarse unos a otros. Esto estaba pasando y el apóstol Pablo va a empezar a corregir. Porque cuando ustedes leen esta carta, ustedes se van a dar cuenta que las iglesias no son perfectas, que las iglesias están llenas de pecadores, pero son pecadores que son llamados a vivir en santidad. Porque aunque es verdad que los corintios estaban viviendo de esta manera, y hay creyentes que dicen, pero los corintios hacían esto, pero también hay una carta de 2 de Corintios en donde se manifiesta el arrepentimiento de los corintios. Los corintios estaban caminando así, pero después hubo un arrepentimiento de parte de ellos y no seguían caminando de acuerdo a eso que estaban haciendo, que era producto de la carne. Y Pablo va a escribir esta carta y esta sección específicamente para tratar este asunto. Para darles un poco de contexto de lo que pasaba en aquellos tiempos, mira, era muy común que en la vida de la sociedad corintia sucediera que las personas arreglen sus conflictos acalorados a través de tribunales, a través de jueces y magistrados. Hay un comentario, mira lo que cierto autor cita. Escúchalo bien, era muy interesante. Dice, cuando surgía un problema entre dos partes que no podían solucionarlo por sí mismos, el primer recurso era recurrir a un arbitraje privado, ¿sí? A cada parte se le asignaba un ciudadano privado como árbitro desinteresado. Y los dos árbitros, junto con otro árbitro neutral, trataban de resolver el problema, ¿sí? Tú tenías un problema con alguien, te asignaban a alguien que esté contigo y a la otra persona le asignaban otra persona, que en este caso era un ciudadano. Y después se presentaban las 4 personas delante de otro árbitro que era neutral. No estaba ni a favor del uno ni a favor del otro. Era algo como decir una corte, pero desde un punto de vista muy primitivo. Pero era en el corazón lo mismo, ¿sí? El acusado tenía un defensor y el que acusaba tenía también otro defensor y se presentaban delante de un juez. Dice, si ellos no lograban arreglar o reconciliarse, el caso se enviaba a un tribunal de 40 personas y se asignaba un árbitro público a cada parte. Aquí era algo más formal, ya se avanzaba, ¿sí? Entonces se presentaban delante de 40 personas y se asignaba, en este caso, a un árbitro para poder resolverlo, un árbitro público, ¿sí? Resulta interesante saber que cada ciudadano tenía que servir como árbitro público durante el año 60º de su vida. O sea, las personas que tenían 60 años, desde ese punto, podían funcionar como árbitros para casos
en donde las personas no podían reconciliarse. Si dicho arbitraje público no resolvía el caso, imagínense, si después de esta instancia las partes seguían en conflicto, se elevaba a un tribunal superior compuesto de varios cientos a varios miles de jurados. O sea, esto sucedía en los tiempos aquellos. Cada ciudadano mayor de 30 años estaba sujeto a servir como jurado, de modo que ya fuera como parte de un litigio, como árbitro o como jurado, la mayoría de los ciudadanos se veían regularmente involucrados según el procedimiento legal de una forma u otra. O sea que si tú eras parte de esa cultura, de alguna manera te ibas a encontrar como árbitro o como parte de algún conflicto, de algún pleito, pero ibas a estar en algún momento de tu vida involucrado. Era como inevitable. La gente estaba acostumbrada a hacer esto. Era común, era normal, era la respuesta que se esperaba cuando no se podía resolver un conflicto con una persona y otra. Pero aquí surge una pregunta. ¿Esto debía seguir siendo una práctica de aquellos que se hacían llamar cristianos? ¿Los corintios debían seguir manteniendo esto? Claro que no, claro que no. Mirá en Efesios. Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo miraba a poner un cuadro de cómo era nuestra vida antes de Cristo. Acordate esto, cómo era nuestra vida, no cómo sigue siendo nuestra vida, cómo era nuestra vida antes de Cristo. Y ahí en el versículo 3 del capítulo 2 dice, entre los cuales también todos nosotros, ponga atención, vivimos en otro tiempo, nos conducíamos en otro tiempo. Acaba de hablar de un pasado. ¿Cómo nos conducíamos en otro tiempo? Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cómo nos conducíamos en otro tiempo? Dice Pablo, haciendo lo que nos dictaba nuestro corazón, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a nuestras perspectivas, de acuerdo a nuestras expectativas. O sea, eso era la forma de vivir en otro tiempo. Y agrega, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira. Cuando un cristiano pasa a ser del reino de la luz, lo antiguo tiene que caducar. Cuando un creyente manifiesta haber puesto su confianza en Cristo Jesús, su vida antigua tiene que ser continuamente desechada en formas, hábitos, costumbres, reacciones, respuestas. Por eso el apóstol Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Porque despojarse del viejo hombre es la forma en la que se ve la verdadera fe de un creyente. La verdadera fe de un creyente se refleja por su forma de andar, no por su forma de abrir las escrituras o de explicarlas, porque aún el diablo puede explicarlas, el diablo puede citarlas, y lo vemos ahí en la tentación de Jesús, pero el diablo sigue siendo diablo. Entonces, cuando un creyente dice ser creyente o ha pasado de las tinieblas a la luz, ya no anda como antes en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, de los ojos, de los pensamientos, porque si lo sigue haciendo, entonces sigue siendo un hijo de ira. Un hijo de ira. Y un hijo de ira es un hijo del diablo. Entonces los creyentes no pueden seguir manteniendo las mismas costumbres, hábitos, reacciones, respuestas. Tiene que haber un cambio. Y este cambio es despojándonos el viejo hombre una y otra vez. El título de la predicación de hoy es Enfrentando los pleitos entre los hermanos. Enfrentando los pleitos entre los hermanos. Así que vayamos con nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 6 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6.
la palabra del Señor dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, ¿cómo enfrentamos los pleitos entre los hermanos? Primer punto. Los pleitos entre hermanos no deben resolverse delante de los no creyentes. Los pleitos entre hermanos no deben resolverse delante de los creyentes. Aquí el apóstol Pablo hace una pregunta, dice: ¿osa alguno de vosotros? El sentido de la palabra osa, o el verbo osar, tiene que ver con atreverse a hacer algo suficientemente valiente. Algo realmente grande que requiere valentía, también en otras palabras. Pero aquí en este pasaje, este atrevimiento, esta osadía, es una valentía negativa. O sea, no tiene una connotación buena lo que los corintios están haciendo. El hecho de que una persona, por ejemplo, sepa que alguien va a quedar herido cuando está cruzando la calle y osadamente agarre y lo tumbe para que no lo atropelle, eso es un atrevimiento, una osadía, una valentía digna de imitar y de admirar y de aplaudir. Pero esto que están haciendo los corintios, el apóstol Pablo dice: esto que están haciendo, esta valentía, esta osadía, ¿sí?, no es algo para imitar. Esto no es algo para aplaudir. Esto no es algo que se debería esperar de un creyente. Es un atrevimiento descarado ante lo que se pretende o se espera de un creyente. ¿Cuál es la osadía que ellos están cometiendo? Bueno, dice acá el apóstol Pablo: cuando tiene algo un hermano contra otro. Acá no especifica qué cosas tienen los hermanos el uno contra los otros. Pero ¿sabes qué? No nos interesa saber, porque el punto es este. Los hermanos tienen conflictos, los unos con los otros. Y es normal que suceda que en una comunidad de cristianos pecadores hayan conflictos los unos con los otros, porque somos todos diferentes. Pero el problema que estaba buscando el apóstol Pablo no es tratar con estos conflictos, sino cómo ellos estaban resolviendo estos conflictos. Y ese es el punto de Pablo. Esta es la osadía. ¿Cuál es la osadía? Que en medio de los conflictos, cuando no encontraban una solución, o sea que no podían arreglarse ni reconciliarse entre ellos, entonces los corintios pensaban: entonces hagamos lo que hace la sociedad. Respondamos de la misma manera que antes respondíamos. ¿Cómo respondían? Dice ahí el apóstol Pablo: ir a juicio. Esta palabra de ir a juicio tenía que ver con esto que te leí en el contexto. O sea, estas personas buscaban terceros de fuera de la iglesia para que a través de estos terceros se pueda evaluar su caso, se puede investigar su caso y al final se llegue a un acuerdo, a una sentencia legal que traiga paz a las partes. Entonces, esto era lo que estaban haciendo. Iban a la corte, iban a los tribunales, buscaban abogados, ¿no? Se metían en todo un lío legal para que esa situación pueda arreglarse y ellos ya no estén más en conflicto. Y el apóstol Pablo dice: ¿dónde hacían esto? ¿Dónde buscaban resolver estas situaciones acaloradas que no se podían resolver entre ellos? Y es delante de los injustos. Esta palabra injusto está relacionada a alguien que no camina en la ley moral de Dios. Alguien que vive no buscando agradar a Dios. Eso es alguien injusto, una persona malvada,
una persona que no ha considerado a Dios en sus caminos, alguien que está en el reino de la oscuridad. Imagínate esto, qué tristeza pensar que los creyentes estén buscando soluciones a través de fuentes que no solamente son injustas, sino fuentes que realmente no tienen temor de Dios. ¿Cómo podrías pensar que alguien, o cómo podrían pensar ellos, que alguien que no toma en cuenta a Dios, que no toma en cuenta la verdad justa de Dios, va a poder traer paz y justicia a un caso en donde dos personas están pidiendo justicia? Entonces, es imposible que esto se logre. Pero esto era lo que estaban haciendo los corintios. Ellos estaban buscando a gente injusta e incrédula para ayudarles a resolver sus conflictos acalorados. Cuando una persona llegaba a este punto en la sociedad, es porque ya había tratado de arreglar con la persona, pero no había caso, no había respuesta. Las dos personas estaban obstinadas o endurecidas a creer lo que cada una consideraba como importante y demandaba que el otro le devuelva. En un comentario, Juan Calvino dice esto: por cierto, cada vez que las demandas proliferan o cuando las partes obstinadamente quieren saldar sus cuentas apelando a todo el rigor de la ley, es más que obvio que sus corazones están ardiendo de injusticia, codicia, y que no están preparados para adoptar una actitud serena y a soportar la injusticia como lo manda Cristo. Juan Calvino dice que las personas que están buscando este tipo de justicia en lo más profundo son injustos y son codiciosos, porque están demandando cosas de esta vida y no cosas de la vida que viene. Juan Calvino entonces ve esto en este pasaje en cuanto a las demandas de los hermanos los unos a los otros. ¿Por qué razón los creyentes no deberían presentarse delante de los injustos para resolver sus pleitos? Bueno, específicamente por dos cosas básicas. Por el testimonio de Cristo y el Evangelio. ¿Cómo nosotros podemos defender la evidencia de la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros si nosotros nos presentamos delante del mundo como gente pendenciera y conflictiva que no se soporta la una a la otra? Gente que es gobernada por la carne y que no tiene ningún tipo de amor hacia su hermano. ¿Cómo podríamos nosotros dar una evidencia clara del poder del Evangelio? Ahí en Proverbios 25, 26, miren lo que dice. Dice: como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Imagínate los injustos. ¿Qué están buscando? Los injustos necesitan la vida eterna, la salvación. ¿Quiénes son llamados a mostrarles el camino de la salvación? ¿Qué decía la canción? Edifica tu iglesia, oh Cristo. ¿Y Cristo a través de quién edifica su iglesia? A través de los hermanos, a través de aquellos que fueron comprados a precio de sangre. ¿Cómo nosotros, imagínate, podríamos poder alcanzar al mundo incrédulo si el mundo incrédulo ve que nosotros estamos peleando los unos con los otros o estamos en conflicto los unos con los otros? ¿Qué testimonio podríamos nosotros dar a los incrédulos? No podríamos dar ningún tipo de testimonio. Así que esa es una de las razones por las cuales nosotros, los creyentes, y en este caso los corintios, no debían buscar solucionar sus pleitos y sus conflictos delante de personas que no son creyentes, que no son parte de la iglesia de Cristo. No deben hacerlo. Pero lo segundo es por el estado espiritual de los jueces. Si los injustos no pueden ayudar a resolver los conflictos a los justos, los carnales no pueden ayudar a arreglar en el espíritu a los que están en ese momento en la carne. Es imposible, no tiene coherencia. Tú no puedes ir a buscar arreglarte tu muela que está dañada en un carnicero. ¿Por qué no vas a un carnicero?
Si también corta carne y total la carne es un pedazo de tejido, ¿por qué no podría quitarte la muela? Podría tratar de hacerlo, pero traería una gran infección, podría traer grandes heridas. De la misma manera, ¿cómo pretendría un cristiano que un injusto, un incrédulo le ayude a resolver lo que está pasando con otro hermano de la iglesia, siendo que esta persona es incrédulo e injusto? No se puede. ¿A quiénes entonces dice el apóstol Pablo que deben buscar los santos para resolver los conflictos entre ellos, los pleitos acalorados? En la misma pregunta dice, ¿y no delante de los santos? ¿Por qué ustedes buscan resolver sus pleitos delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Quiénes son los santos? Bueno, los santos son todas las personas que han sido lavadas y justificadas por Cristo y son miembros de la iglesia. Son aquellos que han sido apartados para sus propósitos. Y esto hace referencia a todos los creyentes, a todos los que son parte de la iglesia, a todos los que se han bautizado, los que participan de la cena del Señor, a todos los que están buscando servirle a Dios con sus dones, con sus talentos, aquellos que están debajo de una autoridad de ancianos, de pastores. La iglesia es la llamada a resolver los conflictos que están sucediendo entre los hermanos. No mi vecina, ¿sí? No mi jefe, no mi prima, no mi mamá, no mi abuelo, mi abuela. Tienen que ser los creyentes, los creyentes. Así que este es el primer punto. Los creyentes no deben buscar resolver sus conflictos delante de los incrédulos. Segundo, los pleitos entre hermanos deben ser tratados y resueltos por la iglesia, pero yo te voy a dar dos razones. Estas dos razones están relacionadas a una realidad escatológica. Dios ha determinado que los santos y la iglesia van a tener una posición y una autoridad dada por Dios. Y esa autoridad que Dios les da, y esa posición que Dios les da, y que van a poder ejecutarla de manera plena en los tiempos futuros, cuando esté Cristo gobernando, esa realidad debe afectar, esa realidad futura debe afectar lo que ellos viven, son y se manejan en el presente. ¿Cuáles son las razones por las que los santos están habilitados para juzgar a los santos que están en conflicto los unos con los otros? Mira, ahí en el versículo 2, el apóstol Pablo hace una pregunta. Dice, ¿o no sabéis que los santos? Esta palabra saber tiene que ver con haber entendido, haber conocido. Y esta es una pregunta en donde la respuesta obviamente es que sí. Esto que Pablo va a preguntar, ellos sí lo saben, porque el apóstol Pablo enseñaba acerca también de los tiempos futuros. Y los corintios lo sabían, pero no sabían cómo eso futuro debía afectar sus presentes. ¿Qué era lo que ellos sí sabían, pero no estaban viviendo? ¿Qué es lo que los corintios sí habían escuchado y habían recibido como enseñanza, pero no tenían ningún peso en sus vidas en medio de esto que estaba pasando entre los hermanos? Dice que los santos han de juzgar el mundo. Los santos van a juzgar un día el mundo. Esta palabra, juzgar, tiene que ver con alguien que escucha los argumentos de las personas que están ahí denunciándose la una con la otra, para poder llegar a un veredicto justo y determinar las acciones legales que se van a realizar, tanto como recompensa y castigo. O sea, un día los creyentes se van a levantar y van a tener la autoridad dada por Dios y la posición de Dios en Cristo para poder juzgar. ¿En dónde van a juzgar? ¿Cuándo van a juzgar? Bueno, mira, en Apocalipsis, capítulo 2, afirma esta realidad. Apocalipsis 2, 26-27.
dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Cuando un día Cristo venga a gobernar, su trono se asiente acá en el mundo, y Él sea la autoridad suprema, ¿quiénes van a gobernar las naciones juntamente con Cristo? La iglesia de Cristo, todos los santos van a sentarse en lugares en donde ellos van a representar a Dios y su justicia, y ellos van a determinar sentencia sobre las naciones. Esto es lo que va a suceder. Y es una promesa de parte de Dios a los que vencieren, a los que realmente han puesto su confianza en Cristo y son de Él. Miren ahí en Daniel 7:22. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Lo que vemos en Apocalipsis, acá lo menciona en Daniel, que un día el anciano de días vendrá, se establecerá su reino y él le dará el juicio a los santos. Los santos han de juzgar un día a las naciones. Eso va a suceder, y el hecho de juzgar significa la función que tienen, la posición que tienen, y quién les da esa posición y autoridad, y es Dios mismo. Volvamos otra vez a 1 Corintios. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿En qué me sirve a mí como creyente saber que un día voy a juzgar a todas las naciones y que tendré esa autoridad de parte de Dios cuando se establezca su reino? Ahí en el versículo 2 dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, si un día ustedes se van a sentar para poder identificar entre partes, dictaminar y declarar recompensa o castigo, ¿sí? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? El sentido es este. Si ustedes van a juzgar un día el mundo, en el presente, ustedes no podrían juzgar cosas pequeñas. Esta palabra cosas pequeñas tiene que ver con cosas cotidianas, cosas de esta vida. Imagínate esto, hay conflictos entre creyentes que son a veces por cosas tan vanas, tan pequeñas, tan intrascendentes, tan de la tierra, que uno mira desde lejos y uno dice, ¿por esto hay tanto conflicto entre ellos? Pero acá el apóstol dice, si ustedes van a juzgar al mundo, entonces, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? La palabra indigno tiene que ver con alguien que no cumple los estándares, requisitos y formación apropiados. Alguien podría decir, Pablo, pero estas personas que nos van a juzgar tienen experiencia, tienen conocimiento. Estas personas estudiaron para resolver esos casos. Y tú nos estás diciendo que no presentemos estos casos delante de los incrédulos. Claro que sí, porque imagínate esto. ¿Qué les ha sido dado a los creyentes? Les ha sido dado el Espíritu Santo de Dios. Les ha sido dada la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, la autoridad de Dios. Y si tienen los creyentes la sabiduría, la autoridad, el Espíritu Santo de Dios, ¿cómo podríamos pensar que los creyentes no son capaces o son indignos de resolver casos pequeños cuando un día los creyentes van a juzgar el mundo? Ese es un punto interesante. O sea que más peso, más nos podría ayudar un hermano sin formación que tiene al Espíritu, un hermano sin formación que conoce la verdad de las Escrituras, que alguien que estudió en una universidad Derecho y que tiene un montón de años de experiencia y que tiene una firma de abogados. Qué hermoso
lo que Dios muestra acá en relación al rango y a la posición que tenemos los creyentes. Pero no queda ahí. Mirá lo que el apóstol Pablo va a seguir diciendo. Otra razón más por la que los creyentes son eficaces en la obra de ayudar a otros hermanos a resolver sus conflictos. En el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Los corintios también habían escuchado esto. La respuesta sería, sí sabemos, Pablo. Sabemos, ¿qué cosa? Que los creyentes han de juzgar también a los ángeles. Los creyentes no solamente van a juzgar a las naciones, sino que los creyentes también van a juzgar a los ángeles. También van a dictaminar una sentencia. También van a declarar algo. Pero en relación ahora a los seres espirituales que son poderosos en gran manera, que son los ángeles. ¿De qué ángeles está hablando acá? ¿Del juicio de qué ángeles? Obviamente no son ángeles de los que sirven ahora al Señor y a los santos, sino de aquellos que cayeron, ¿no es cierto? Y están muchos de ellos en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Mirá ahí en 2 de Pedro 2:4. Hay un juicio angélico que un día va a ocurrir. Los ángeles van a ser juzgados. Estos ángeles que se rebelaron van a tener su sentencia. 2 de Pedro 2:4. Dice ahí, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces los ángeles que pecaron están en prisiones de oscuridad, pero todavía no se establece el juicio, están reservados. Y en este juicio, ¿quiénes van a estar? Van a estar los creyentes. Revisemos otro, porque hay una sentencia. ¿Cuál va a ser la sentencia sobre Satanás y los ángeles? Vayamos allá a Mateo 25:41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Acá habla del fuego eterno. Dice, fuego eterno es un fuego que nunca se apaga, un castigo que nunca va a cesar, un castigo que permanecerá por los siglos de los siglos y nadie va a poder quitarlo. ¿De qué castigo está hablando acá? Del fuego eterno. ¿Y preparado para quién, dice acá? ¿Para quién fue puesto esto? Para el diablo y los ángeles. Cuando tú vas a las pinturas de las grandes catedrales antiguas, hay pinturas en cuanto al infierno. Y ahí vos ves a los seres humanos metidos en el lago de fuego y están los diablos, ¿no es cierto?, con tridentes, y ahí el diablo tiene un trono. Pero ¿sabes qué? En el infierno Satanás no tiene ningún trono. Satanás no va a tener ningún gobierno. El infierno, el fuego eterno fue preparado para él y los ángeles que pecaron contra Dios, que se rebelaron contra su autoridad. Ahí van a ser lanzados. Y en ese juicio, ¿quiénes van a aparecer, hermanos? Van a estar los santos, posiblemente como un jurado. ¿Los jurados de qué se encargan? Bueno, los jurados, o el jurado, es el encargado de deliberar sobre las pruebas y determinar si el acusado es culpable o inocente. En las películas ustedes han visto al juez y está el jurado. Es un grupo de personas ahí, en medio de la sala. Y ellos también evidencian y examinan las pruebas. Y al final el jurado llega a una conclusión. Y esta conclusión va a estar basada sobre la ley y también sobre las pruebas. Ahora imagínate lo que debe ser estar en ese juicio, tan lleno de gloria y de terror. Y en medio de ese juicio de gloria y de terror están los creyentes ahí como jurado, dictaminando sentencias sobre aquel que ha sido el príncipe de este mundo y ahora va a ser condenado y juzgado por los siglos de los siglos, eternamente. Y ahí vas a estar tú y todo el pueblo de Cristo como un jurado. Ellos están juzgando no solamente
a los hombres, sino que ahora están juzgando también a los ángeles. Yo no sé si te impacta esta imagen, pero es muy claro. Es muy claro entender lo que Pablo quiere mostrarle a los corintios. ¿Y qué es lo que les quiere mostrar? Si los creyentes un día en el futuro van a juzgar o van a estar presentes y van a ser participantes de estos juicios que son eternos, que tienen implicaciones universales, profundas, que son asuntos celestiales, ¿cómo podría pensar un creyente que no podría ayudar a su hermano a resolver un conflicto y que para que lo resuelvan necesitan ir fuera de la iglesia delante de los incrédulos? Es inconcebible. Por eso la iglesia, cuando hay conflictos entre creyentes, es el mejor lugar para resolverlos. Es el mejor lugar para lidiarlos, porque los creyentes han sido habilitados por Dios en su gracia para poder hacerlo. Los creyentes tienen lo que el mundo jamás tiene, y es la gracia de Dios en nuestras vidas fluyendo de una manera generosa. Porque ningún libro, ninguna ley es más justa que esta ley. Ningún espíritu es más justo que el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Ningún cuerpo es tan fuerte, glorioso, como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cómo podríamos pensar que fuera de la iglesia pueden haber soluciones para cosas tan pequeñas como estas? Los conflictos entre creyentes. ¿Cómo podríamos pensar que acá no se puede? Que hay que buscar ayuda externa a la iglesia, hablando de los incrédulos, ¿no es cierto? De los que no creen en el Señor, de los que no consideran la ley de Dios. Así que los pleitos entre hermanos no deben arreglarse delante de los incrédulos, primer punto. Segundo, los pleitos entre hermanos deben solucionarse delante de los creyentes en la iglesia. Y tercero, los pleitos entre hermanos requieren la asistencia de personas sabias para resolverlos. ¿Sí? No lo hacemos delante de los incrédulos, lo hacemos en la iglesia, pero necesitamos personas sabias para poder solucionarlos y arreglarlos. Vamos ahí a 1 Corintios. En el versículo 1 dice el apóstol Pablo: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, entonces si ellos están teniendo, esta es la conclusión de Pablo en esta sección, si ustedes están teniendo problemas y conflictos por cuestiones vanas, terrenales y superficiales, cosas de esta vida, hace una pregunta: ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es una pregunta. ¿Sí? Frente a esto que les está pasando, ¿ustedes a quiénes ponen? ¿A quiénes ubican? ¿A quiénes le dan autoridad para resolver esto? Y Pablo menciona a quién: a los que son de menor estima en la iglesia. En otras versiones dice a los que no son nada en la iglesia. ¿De quiénes está hablando? Bueno, está hablando acá de los jueces, está hablando de estos árbitros, ya sean privados, ya sean estos jueces que han estudiado y están preparados para resolver estos casos, estas personas que tienen la experiencia. El apóstol Pablo dice: estas personas no deberían ser puestas para resolver estos casos porque no son nada en medio de la iglesia, no son nada. Ni siquiera dice son poco o ayudan en algo, no son nada en medio de la iglesia. Y si no son nada en medio de la iglesia, ¿por qué ustedes los están buscando? ¿Por qué ustedes siguen el mismo patrón de la vida antigua? ¿Por qué ustedes siguen comportándose como se comportan los corintios que no tienen a Cristo, que no tienen al Espíritu, que no tienen puesta su mirada en lo eterno? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué ponen para juzgar a estas personas que no son nada en medio de la iglesia? Y Pablo dice ahí, en el versículo 5, para avergonzaros lo digo. Pablo está diciendo todo esto y el propósito es que ellos tengan vergüenza de hacer lo que hacen.
Imagínate, es como que tú tienes en tu casa a tu papá que es herrero y tú le estás pidiendo a un carpintero que te haga un cuchillo de palo para cortar la fruta en la casa, siendo que tu papá es herrero. Sería vergonzoso para ti pensar en esto, que tu hijo está rogando a un carpintero que le haga un cuchillo cuando tú tienes la habilidad y los materiales para poder ayudarle a hacer un cuchillo que corte. Sería una vergüenza y una deshonra para tu oficio, pero también como padre. Que teniendo un oficio y siendo un padre, tu hijo esté buscando en otra fuente o en otro lugar lo que tú tranquilamente podrías hacer, porque tienes todo lo que se necesita. Esto que están haciendo debería traer vergüenza a los corintios, porque esto está provocando que la iglesia obviamente se debilite, que la iglesia no pueda representar a Cristo. Cuando hay conflictos acalorados entre los hermanos, estos conflictos tienen que hallar una solución. Y la solución de ninguna manera está fuera de las formas que Dios ha establecido. Dios, hermanos, ya nos ha dado formas. Pueden ser que estas formas de alguna manera nos incomoden, pero Dios ya ha traído las formas en las que debemos resolver las situaciones entre los hermanos. Por eso Pablo hace una pregunta. Pues ¿qué? No hay entre vosotros ¿de dónde? De la iglesia. No hay alguien en medio de la iglesia, dice, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Esa es una pregunta. No hay alguien, no hay ni siquiera uno que pueda ayudar a los hermanos a resolver esos conflictos, esos pleitos. No hay uno. ¿Y cuál es el título que pone ahí Pablo? El adjetivo. ¿No hay un sabio? ¿Qué significa sabio? Bueno, la palabra sabio tiene que ver con alguien que tiene conocimiento y discernimiento acumulado. Es una persona que no solamente entiende las escrituras, sino que tiene el discernimiento para poder entender a las partes y poder dar una respuesta justa y neutral. Entonces, esa persona, dice Pablo, no tienen ni siquiera una en medio de ustedes. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿No hay ningún sabio en la iglesia de los Corintios? ¿Realmente no había nadie que pueda ayudar a los corintios? ¿Sabes que sí había? Porque en el capítulo 1 dice, ustedes fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, de modo que no les hace falta absolutamente nada. ¿Sabes? Hay hermanos que aún sabiendo que hay gente que les puede ayudar acá adentro, van y buscan a los incrédulos. Es una realidad acá y es una realidad también en las iglesias de hoy. Porque los juicios que les dicen las personas sabias de la iglesia, ellos no están de acuerdo con eso. Porque tienen argumentos y hay un corazón muy obstinado y orgulloso detrás. Entonces, sí había en medio de los corintios gente que pudiera ayudarles. Pero la falta de amor en los corintios los llevaba a que esto sucediera. Así que el apóstol Pablo dice esto, ¿no? Qué vergüenza que teniendo sabiduría, teniendo todos los recursos, no haya un sabio, que se ponga como árbitro, como mediador en medio de esos hermanos y los ayude a resolver bíblicamente lo que les está pasando. Y agrega en el versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Mira qué triste esto, el hermano con el hermano pleitea en juicio. ¿Cuál es esta imagen? Imagínate a dos hermanos, miembros de una iglesia, delante de un juez, acusándose el uno al otro. Ninguno de los dos soportando, ninguno de los dos siendo paciente, ninguno de los dos siendo amables, ninguno de los dos siendo guiados por la sabiduría del cielo. Mira lo que dice ahí en Santiago. Capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es maduro en la fe? ¿Quién está caminando en el Espíritu? ¿Quiénes tienen realmente temor de Dios? Este es el punto. ¿Quién tiene esto?
Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si hay alguien sabio, alguien espiritual, bueno, demuéstralo por una manera mansa de conducirte. Versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, bronca en el corazón, odio en el corazón, ¿no es cierto? Conflicto en el corazón. Dice, no os jactéis, no argumenten diciendo que son espirituales o maduros o tienen temor de Dios. No digan eso. Ni mintáis contra la verdad, no se engañen a ustedes mismos. Y ahí dice el versículo 15, ¿cuál es la razón? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando hay dos creyentes que tienen pleitos entre ellos y hay odio en sus corazones, rencilla en sus corazones, celos amargos en sus corazones, codicias en sus corazones, demandas en sus corazones, obstinación en sus corazones, no hay ahí andar en el Espíritu. Hay carne viva y reinando, no hay temor a Dios, no hay amor a Dios, no hay amor a nadie, sino solamente a ellos mismos. Y ahí Santiago le llama sabiduría terrenal, animal y diabólica. Y Pablo dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. En ese juicio, ¿quién está buscando ganar, hermanos? ¿A quién están buscando glorificar esos hermanos? A nadie, solamente a ellos mismos. No están buscando agradar a Cristo, servir a Cristo, sino están buscando servir y agradar a sus propios vientres, satisfacer sus deseos de justicia, sus propias codicias. Entonces, agrega Pablo acá, y esto ante los incrédulos, delante de aquellos, ¿no es cierto?, que no caminan en el Espíritu, que no conocen a Dios, que están en el reino de las tinieblas. Qué tristeza todo esto. Y todo esto podría resolverse si hubiese habido un justo, un santo, un sabio en medio de ellos. Alguien que tenga discernimiento y que sepa las Escrituras para ayudar a mediar o arbitrar estos casos que suceden en las iglesias. En el Proverbios 12 dice, el justo sirve de guía a su prójimo. El justo sirve de guía a su prójimo. Las iglesias necesitan de hombres y mujeres espirituales que tengan discernimiento y conocimiento bíblico y amor, de tal manera que puedan exhortar a los hermanos cuando están en medio de conflictos acalorados los unos con los otros. Necesitamos este tipo de hombres, necesitamos este tipo de mujeres dentro de la iglesia. En la iglesia deben de estar estos hombres y estas mujeres. Y la iglesia los tiene. Esta iglesia los tiene. Y tenemos que dar gracias a Dios. ¿Cuáles son las implicaciones de todo lo que hoy hemos visto? Los pleitos, hermanos, y los conflictos en una iglesia son comunes. Cuando tú veas que una iglesia está en conflicto, o hay hermanos que están en conflicto, no te admires. No digas, no te quedes así como que fuera una sorpresa. ¿Cómo puede ser posible? Realmente van a haber conflictos, van a haber situaciones. Un día me acuerdo que alguien dijo, esta iglesia es preciosa en gran manera, cuando nos vinieron a visitar. Yo le digo, no, es una iglesia llena de pecadores y si te quedaras por mucho tiempo, te decepcionarías de muchos de nosotros. Porque somos una iglesia llena de pecadores y en algún momento algo te va a molestar del hermano. En algún momento vas a entrar en conflicto con algún hermano. Así que es común que esto suceda en la iglesia. No debemos admirarnos. Segundo, los pleitos y los conflictos con otros no deben resolverse como lo hacíamos antes sin Cristo. El punto es este. Porque es posible que tú no estés yendo o corriendo hacia un tribunal, hacia un juez, hacia un abogado para resolver las cosas con tu hermano. Pero por ahí las formas que estás usando son las formas del antiguo hombre. Son las formas del viejo hombre. Son las formas que tú utilizabas para resolver justamente los conflictos que tenías con otro. Entonces, cuando tú eres un creyente y frente a los conflictos estás actuando como antes actuabas en la vieja vida, esto no es bueno, querido hermano. Tú debes de despojarte de ese viejo o de esa vieja mujer.
Ya no debes andar conforme a los deseos de tu corazón o pensamientos y formas de tu corazón, porque ahora debes andar distinto. Entonces los conflictos se resuelven no como lo hacíamos en la vida antigua, sino ahora como deberíamos hacerlo en la vida nueva. Y es en medio de la iglesia, delante de los santos. Los pleitos y conflictos con otros tienen un lugar seguro y eficaz para ser tratados, y es la iglesia. La iglesia es el mejor lugar para resolver nuestros conflictos. ¿Saben por qué? Porque mis hermanos tienen el Espíritu Santo. Ellos tienen la sabiduría de Dios y ellos tienen la autoridad de Dios para ayudarme. Cuando tú estés pensando en un conflicto, tendrías que pensar en tu iglesia. O algún pleito con un hermano, tienes que pensar en tu iglesia. Piensa en tu iglesia. No busques otra opción que no sea tu iglesia. No busques que alguien que no conoce de Cristo se ponga al lado tuyo como árbitro. Busca a los hermanos de la iglesia. Ellos tienen el Espíritu Santo de Dios. Ellos tienen las Escrituras, la revelación de Dios. Ellos tienen la autoridad dada por Dios para juzgar las pequeñas cosas de esta vida, porque ellos un día van también a juzgar las grandes cosas, que un día será juzgar al mundo en el reino milenial y juzgar a los ángeles. Los pleitos y conflictos con otros requieren hombres y mujeres sabios para resolverlos. Requieren hombres y mujeres sabios para resolverlos. Requieren la ayuda de terceros, hermanos. Cuando tú quieres resolver un conflicto con otro, puede ser que llegue un momento en donde tú no puedas estar en la misma página. Puede ser que tú no te entiendas con ese hermano. Puede ser que no lleguen a reconciliarse con ese hermano. Y puede estar la tentación de hacer ¿qué cosa? Silencio. Un conflicto, hermano, que no se resuelve es amargura para mañana. El conflicto no resuelto hoy es amargura para mañana. El conflicto no resuelto hoy es la vivienda del diablo para mañana. El diablo puede utilizar a creyentes amargados y con odio a causa de conflictos que no se han resuelto. A causa de conflictos en donde no hay perdón, en donde no hay gracia, donde no hay reconciliación. La iglesia puede debilitarse por eso. Necesitamos ayuda. Puede pasar en algún momento, y esto es más complejo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú y tu esposa tienen conflictos y no pueden resolverlos? ¿A quién tienen que buscar? A hermanos sabios de la iglesia. ¿Por qué? Si somos pareja, la ropa sucia se lava en casa. Y hermano, ¿y qué es la iglesia? Es su casa. Lave la ropa sucia en su casa. La iglesia es su casa. Busque hermanos de su casa para que le ayuden a lavar la ropa sucia que usted no puede. Usted necesita la ayuda de terceros. Entonces, si yo le digo a mi esposa, como yo no puedo, ¿no es cierto?, entenderte ni tú a mí, busquemos a terceros. Yo y mi esposa lo hemos hecho y yo se los he contado. Un día no podíamos resolver nuestros conflictos, íbamos a ir a visitar al hermano Audi, ¿sí? Así que nos peleamos. Así que yo llamé al hermano Audi y le dije, Audi, pueden venir porque yo y la Gaby nos peleamos. Nosotros íbamos a discipularlos a ellos, escúchame, ¿sí? Así que el Audi y la Noe vinieron con un montón de libros, solo faltaba que vinieran con una cruz y agua bendita. Sí, así que fue de tanta bendición para nosotros el saber que nuestros hermanos, porque entendemos que esos hermanos aman al Señor en medio de todas las imperfecciones que tienen y nos pueden abrir las Escrituras para guiarnos, porque yo y mi esposa no nos podemos entender. No hay problema en eso. Son mis hermanos, es mi casa, la ropa sucia se lava en casa. ¿Qué pasa cuando tú y tu hermano son padre e hijo, o hijo y padre, o madre e hija, o hija y madre, y no se entienden? Pero las dos son miembros de la iglesia. ¿Qué haces? Tienes que buscar a terceros para que te ayuden cuando no se pueden entender, cuando no se logra conciliar, cuando no se logra ganar al hermano. Tienes que buscar hermanos sabios de la iglesia. Mira, te voy a decir algo. Satanás es el acusador de los hermanos. Puede ser que cuando tú digas, sabios de la iglesia, no hay nadie sabio acá. Acá todos son hipócritas. Puede ser que pase por tu mente y tu corazón, sobre todo cuando hay amargura. Acá no hay nadie que pueda ayudarme. No pienses eso. Porque cuando hablo de sabio, no te estoy hablando de gente perfecta. Son gente que en medio de tu congregación está buscando crecer y agradar al Señor. Y que necesitan también ayuda y gracia para seguir creciendo.
No está diciendo de los perfectos, sino de los santos, de los creyentes. Mira, solo para cerrar esto, para que vos lo veas en otra parte de la Biblia, ahí en Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Mira lo que dice Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia, pero en esta sección se va a leer delante de toda la iglesia, imagínate. Y está ahí la hermana Evodia y Síntique, y el pastor lee la carta, ¿no? Y están todos presentes. La primera vez que se lee esta carta, imagínate, y está Evodia sentada allá y Síntique acá, ¿no? Y dice el apóstol Pablo: Evodia, Síntique, les ruego en el Señor que sean de un mismo sentir. Vuelvan a estar juntas en armonía. Reconcíliense, hermanas, en el Señor. Reconcíliense, les ruego. Y es una orden, pero es una orden de un hombre que en el amor y humildad de Dios te dice: te ruego, Evodia y Síntique, estate con tu hermana junta y en armonía. Les ruego. Pero parece que era bien acalorada la situación, de tal manera que ahí en el versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿A quiénes está hablando? Estas, ¿quiénes son? Evodia y Síntique, que dice: ayúdalas. ¿Ayúdalas a qué? A estar juntas y en armonía. Mirá, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio y los demás colaboradores míos, en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ayuden a estas mujeres. Estas mujeres son creyentes. Estas mujeres han sido de bendición en medio de la iglesia, pero ahora no están en armonía. No tienen un mismo sentir. Ellas están en conflicto la una con la otra. Necesitan de la ayuda de los hermanos de la iglesia para resolverlo. Pablo no está pensando: busquen a alguien del mundo. Ayuda a estas. Ayuda a estas. ¿Sí? Preguntas para que podamos reflexionar. ¿Cómo resuelves los conflictos o los pleitos con tus hermanos? ¿Cuál es la manera que tú tienes para hacerlo? ¿Buscas ayuda? ¿Eres de los que hace silencio? ¿Eres de los que una te permito, dos nunca más? Bueno, esas son cosas carnales. Tú deberías preguntarte si la forma en la que estás resolviendo está basada en el espíritu o en la carne. Eso es algo muy bueno para preguntarte. ¿Estoy resolviendo esto parado en la carne o parado en el espíritu? Si es parado en el espíritu, entonces las formas para resolverlas, las situaciones, van a ser en el espíritu. Va a haber mansedumbre, va a haber paciencia, va a haber misericordia, va a haber perdón. ¿Eso hay? ¿Eso hay en medio de las actitudes que tienes cuando hay conflictos o pleitos con los hermanos? ¿Hay fruto del espíritu o fruto de la carne? ¿Qué podrías tú decir? Cuando tienes conflictos y pleitos con tus hermanos, ¿buscas a otros creyentes para que te ayuden a resolverlos? ¿A quiénes buscas? ¿Con quiénes vas? Incluso uno podría decir: pero necesito desahogarme con alguien. Anda, desahógate con Dios. En Santiago dice: ¿hay alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Ve y ora, pero no hables con otra persona. Ve y habla con la persona con la que debes hablar. Si ya hablaste con la persona con la que tienes el conflicto y no se arregla, busca a alguien sabio para que te ayude a conciliar entre ti y el hermano. Busca a alguien sabio. ¿Y qué pasa cuando después de haber buscado a ese sabio no se pueden solucionar las cosas? Y buscamos a más personas. Y así hasta que se arregle la infección. Porque cuando dos hermanos no están juntos en armonía, la iglesia tiene que empezar a laburar. Primero desde lo privado, después se llama, como dice en Mateo, a 2 o 3 testigos, después se llama a toda la iglesia, y si ese hermano o esa hermana no renuncia a perdonar o a corregir o a soportar con paciencia o a dejar de lado el conflicto y a mostrarle el amor y la misericordia de Cristo, entonces la Biblia dice: tenle por gentil y publicano. Entonces imagínate que alguien llegue a decir que es creyente y llega a un punto en que lo expulsen de la iglesia porque
no quiso perdonar a un hermano, no quiso reconciliarse con un hermano. Esto no debe, hermanos, pasar en la iglesia. Yo no debo estar en conflicto continuo y discordia con mis hermanos. Yo no debo solo llegar a perdonarlos, sino debo llegar a reconciliarme con ellos. Porque cuando a ti Cristo te perdonó, no te envió después al infierno. Él te perdonó y te unió al Padre. Y es el mismo proceso y la misma forma para nosotros. Si yo perdono a mi hermano, voy a volver a reconciliarme con él y voy a seguir mi amistad con él. Ahora una amistad más profunda. Porque ahora esta amistad está modelada por el amor a Dios y no por el amor a mí mismo. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué crees que te impide resolver los conflictos a la manera de Dios? Quizás haya mentiras. ¿Qué argumentos tenés? ¿De qué manera Satanás está buscando aprovecharse de esto que pasa con otro hermano para dividir a la iglesia o debilitarla? Hacete esa pregunta, querido hermano. ¿A quiénes buscas para que te ayuden a resolver los conflictos dentro de la iglesia? Si reconoces que hay alguna persona sabia o temerosa de Dios, ve donde ella, ve donde es hermana, ve donde es hermano. Si no te parece, ¿no es cierto?, que ese hermano te puede ayudar, pues bueno, busca a otro, pero no busques a otro hermano para que se ponga a favor tuyo. Ve a un hermano que te diga lo que no quieres escuchar. Ve a un hermano que te abra las escrituras y te denuncie bíblicamente y ponga la Biblia delante de tu corazón y te muestre lo que hay en tu corazón y te exhorte a abandonar el camino que estás siguiendo, de lado y de lado. Así que, hermanos, el Señor en su misericordia nos ha dejado acá una forma tan linda y tan clara de cómo debemos resolver los conflictos y los pleitos entre hermanos. Debemos hacerlo no delante de los incrédulos, sino que debemos hacerlo delante de los santos. Debemos pedir ayuda a aquellos que son sabios en medio de nosotros, para poder darle la gloria a Dios y poder reflejar esa gloria al mundo a través de hermanos y hermanas que se amen los unos a los otros como Cristo amó a la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle al Señor. Amado buen Dios y Padre, te queremos dar muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Dios, porque tú traes conocimiento y entendimiento de aquellas cosas que son claves para que podamos enfrentarlas en la vida de la iglesia. Y yo te doy gracias, Señor, porque los conflictos y los pleitos son reales y son comunes en la vida de los hermanos. Pero, Señor, tú nos has dejado acá también bases claras para poder entender cómo enfrentar esos conflictos y esos pleitos. Y te queremos pedir por gracia, Señor. Yo te quiero pedir por gracia para esta iglesia, porque tú amas demasiado a esta iglesia, Dios. A cada uno de los miembros tú amas, Padre. Y yo te ruego para que mis hermanos y yo podamos tener este sentir de buscar amarnos los unos a los otros y de poder resolver las diferencias o los conflictos que tengamos de la manera, Padre, que tú has aclarado en las Escrituras. Danos de tu gracia, Dios, para no resolver los conflictos de la manera en cómo nosotros lo hacíamos antes en nuestra carne, cuando no te conocíamos. Danos de tu gracia para que lo hagamos de manera espiritual, para que no lo busquemos resolver delante de los incrédulos, de aquellos que no tienen tu espíritu, de aquellos que no están buscando la justicia, de aquellos que no tienen la revelación justa para poder ayudarnos. Señor, también te pedimos, nos des de tu gracia para que podamos ver a la iglesia como el lugar eficaz, el lugar seguro para enfrentar nuestros conflictos y nuestras diferencias. Danos de tu gracia para poder ver a la iglesia de la manera en la que tú lo ves, darle el valor que la iglesia tiene. Tú les has dado, Señor, a los hermanos la capacidad para juzgar las cosas pequeñas de esta vida. Y, Señor, danos de tu gracia para que cuando hayan conflictos o diferencias entre los hermanos, nosotros podamos buscar personas sabias, personas que nosotros veamos que buscan agradarte, que buscan conocer tu verdad y caminar en esa verdad, para que se pongan a nuestro lado y nos ayuden a lidiar con las diferencias. Señor, danos de tu gracia para que lo que gobierne nuestros corazones no sean las demandas caprichosas y obstinadas de nuestro corazón, de nuestro yo,
sino que sean las demandas de aquel Dios amoroso, justo y fiel que envió a su Hijo a morir por quienes no lo merecíamos. Danos de tu gracia, Dios, para que esta iglesia pueda ser una iglesia llena de amor, una iglesia en donde todos nos soportemos los unos a los otros, donde nos perdonemos los unos a los otros, donde seamos pacientes los unos con los otros, donde podamos servirnos los unos a los otros, en donde podamos, Señor, vivir los unos por los otros. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos estos favores. Amén.